vivió insensatamente. O sea, pareciera un juego de palabras, una paradoja contradictoria, pero no es cierto, pues. Salomón fue sabio gobernando Israel, pero lo que nos aprendemos de su vida es que no fue sabio llevando su vida personal, pues. Y nos da una seria advertencia a nosotros también, porque como vamos a ver, Salomón fue un hombre que al principio, en los primeros años de su vida, pues hasta cierta edad ya adulta, fue un hombre que anduvo rectamente delante de Dios, amaba a Dios, amaba sus mandamientos, y, pero algo hizo que finalmente se apartara de Dios, o algo hizo, o algo lo llevó a que de alguna manera u otra ofendiera a Dios, hiciera cosas que no eran bíblicas. Eh, La historia de Salomón es interesante, un hombre que pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo, pero no fue sabio para llevar una vida ordenada, ¿ok? Como nosotros ya sabemos todos. En sus comienzos tenía temor a Dios y respeto a la ley, construyó el templo para Dios y sus acciones demostraban el respeto que tenía por Dios, el amor que tenía por Dios. Y Dios prosperó a Israel bajo el mando de Salomón. Y no es que prosperó poco, sino que realmente prosperó grandemente. Israel expandió sus dominios, realmente abarcó una gran zona, desde el río Éufrates hasta el Mar Muerto, pues el Mar Rojo, perdón. Y allí se cumplió definitivamente, especialmente con Salomón, esa promesa que Dios le había dado de que ellos habitarían en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, pues. Y ellos lograron esa conquista ya final, fue en el tiempo de Salomón, pues. Hubo muchas tierras y muchas cosas que no lograron dominar ni en el tiempo de los jueces, ni hasta inclusive David, que también expandió los dominios de Israel, no logró ir tan lejos como fue Salomón, pues. Fue un tiempo de bonanza para Israel, prosperidad, paz. Dios le dio paz de todos sus enemigos, tenían seguridad y realmente era un tiempo de dicha pues para Israel. Comían, bebían, cumplían la ley y todo estaba feliz y estaban prosperando, todos enriquecidos, prosperados como Dios le había dicho, porque Salomón, primero David, pero Salomón aún más, hizo tributario a muchas de las naciones que terminó sometiendo, dominando. Los límites de Israel se extendieron desde el Mar Rojo, que limita con Egipto, hasta el norte, que limita con el río Éufrates. Prácticamente en el tiempo de Salomón se cumplió la promesa de Dios a Israel, e Israel tomó toda la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, Salomón fue un hombre que amó a Dios, pues. Le sirvió fielmente, mis hermanos. Guió correctamente al pueblo en pos de Dios. Fue un excelente rey, pero, pero debemos tener cuidado, porque el que piense que está firme, mire que no caiga. Salomón cayó, pues, falló grandemente a Dios, y no con cualquier pecado, sino el pecado que ataca o ofende directamente a Dios, el pecado de la idolatría, pues. Todos los pecados ofenden a Dios, pero cuando uno murmura, murmura contra alguien. Cuando uno hace algo indebido con las leyes, pues viola las leyes y ofende a Dios también. Pero cuando ya se trata de idolatría, al quien se está ofendiendo directamente es a Dios, porque es un mensaje que uno le envía diciéndole que no es el único Dios que hay en nuestras vidas. Entonces Salomón fue un buen rey, fue un buen hombre. Dice Primera de Reyes 3:3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y por su buen corazón, por su buena disposición,
Dios se le apareció en sueños y le dio la oportunidad de concederle un deseo, que fue realmente una gran providencia de Dios. Entonces, en Primera de Reyes 3:5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Una carta blanca, ¿ok? Como decimos hoy en día, un cheque en blanco. Pide lo que tú quieras que yo te lo daré. Ahora, Salomón, ya vemos que a pesar de que Dios no le había dado todavía esa sabiduría, era un joven astuto, era un hombre inteligente, porque lo que le pidió a Dios fue muy inteligente de su parte, ¿ok? Le pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. Y la palabra nos dice que eso agradó a Dios. Entonces, en Primera de Reyes 3, del 9 al 14, dice Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, realmente Salomón hizo una solicitud muy certera que agradó a Dios. Entonces, Salomón realmente Dios le dio, como dice aquí, inteligencia espiritual, le dio inteligencia espiritual, no le dio inteligencia para juzgar al pueblo, para decidir rectamente, ¿ok? Como dice aquí, inteligencia para oír el juicio, versículo 11, ¿ok? También eh, le dio riquezas y también le dio el honor, honra o gloria, pues, delante de los otros hombres. Entonces dice, he aquí te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que dice el mismo Dios por boca de él mismo, pues porque se le está presentando en visiones o en sueños a Salomón, ¿no? Aunque muchas veces Dios se presentó por medio de ángeles. Dice, y aún también, dice, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces, Salomón realmente Dios le dio mucha sabiduría. Y dice, y si anduvieres en mis caminos y guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, Salomón escribió el libro de Proverbios. Mayoría atribuyen los proverbios a Salomón. Tal vez hay algunos que piensan que no todos fueron de Salomón. Eclesiastés, Cantar de Cantares y también algunos salmos. Creo que el Salmo 91 lo escribió Salomón. Entonces dice, e indiscutiblemente son de gran sabiduría, consejo y conocimiento. ¿Quién no lee proverbios para aprender, para recibir consejo de cómo gobernar nuestra vida, de qué hacer en ciertas circunstancias? Lo que enseña Eclesiastés también es de mucho provecho para nosotros. Y para el matrimonio y las buenas relaciones de pareja, Cantar de Cantares. Es una buena vía, una buena guía, una buena enseñanza y ayuda mucho a la vida del siervo de Dios, aquel que quiere obedecerlo. ¿Ok? Entonces Salomón fue elegido por David su padre, pues, como aquel que sería rey de Israel. ¿Ok? Después de él, ya el reino se dividió, pero se dividió por causa del pecado de Salomón, pues, porque fue un castigo de Dios por su rebelión contra Dios. ¿Ok? Entonces, sin embargo, Salomón no tomó el reino fácilmente, pues, en el sentido de que alguien, uno de sus hermanos, Adonías,
lo usurpó, pues. Y Adonías finalmente terminó muriendo. Fue otro de los hijos que murió de David por causa de que Dios le había dicho que nunca se apartaría la espada de su casa. Entonces, Salomón fue el último rey de Israel unificado. O sea, ¿qué significa unificado? Antes de la división que hubo en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Eh, Samaria con las 10 tribus arriba y las dos tribus que quedaron en Jerusalén y en Judea, pues en el lugar de Judea, que así se llamaba en el tiempo de Jesucristo. Entonces, Primera de Reyes 1 del 28 al 30 dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo y mi mula, y llevarlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadot y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono. Y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Eh, la premura era porque su otro hijo, Adonías, ya había tomado o había querido tomar el control del reino, se había autoproclamado rey. Entonces, David está haciendo todo esto para que se cumpliera su voluntad y Salomón se sentara en su trono. En Primera de Reyes 39 al 40 dice, y tomando el sacerdote Sadok del cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flauta y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Entonces vemos esto cómo fue la unción y el nombramiento de Salomón como rey. Ahora, Salomón era un gran estratega, hermanos. Claro, esa sabiduría que tenía realmente era un hombre extremadamente sabio, pues. Una sabiduría que Dios le había otorgado, pues. Un don especial de Dios. Y pareciera que también era un gran político, porque eh, se relacionaba muy bien con las otras naciones. Su capacidad para dirigir, hacer negocios y prosperar a Israel era excepcional. Realmente Israel se convirtió en una potencia durante su reinado. Muchos pueblos fueron sometidos o se sometieron a Israel. Pero lo importante que debemos nosotros entender es que todo provenía de Dios, porque Salomón tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios, pero sobre todo porque Dios también le había hecho promesa a David, que David anduvo rectamente en los caminos del Señor, excepto cuando cometió el pecado con la mamá de Salomón, de Isabel, pues. Tanto en el tiempo de David, especialmente de Salomón, Israel vivió años de prosperidad, felicidades, seguridad en la tierra que Dios les había prometido. Si ellos no hubiesen pervertido sus caminos, Dios les habría mantenido hasta el día de hoy en ese lugar, hermano, porque Dios se lo había prometido. Pero la condición es que ellos tenían que guardar su ley, respetar su ley. La providencia divina por su pueblo va ligado a la obediencia, a la santidad. Y eso que nunca se nos olvide. Porque hoy el mundo y Satanás ha tratado de vender la idea en el mundo de que lo importante es creer, pero que no importa si obedeces o no. Y que muchos se van a salvar aunque lleven una vida desordenada. Y no es así. La palabra no nos lo enseña por ningún lado. Lo que vemos más bien es un Dios misericordioso, pero también severo con aquellos que le desobedecen. Entonces, en Primera de Reyes
6 del 37 al 38 dice, en el cuarto año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Entonces, además de toda eso, esa sabiduría que él pidió y que tenía, además Salomón le construyó una hermosa casa a Dios, un templo, el templo de Israel, el templo de Salomón, ¿ok? Y le tardó 7 años en construirlo. Y resulta que todos, cuando leemos Primera de Reyes 4:20, que no lo puse ahí, dice que Judá e Israel eran muchos, como la arena del mar, pues, junto al mar, pues. Comían, bebían y se alegraban, pues. Realmente era un tiempo de felicidad para el pueblo de Israel. Y Salomón, pues, dice que señoreaba todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, inclusive, que eran enemigos de Israel. David los sometió y finalmente Salomón también. Y el límite de abajo, el sur, que era Egipto. Y todos ellos le traían presente y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Entonces, Salomón sí era un hombre de fierros, un hombre que en sus años iniciales, antes de su vejez, fue un hombre que, que amó a Dios, que le sirvió a Dios fielmente. En Primera de Reyes 8, del 22 al 24, dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Esto es cuando hizo la dedicación del templo. Y dijo Jehová Dios, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Entonces, Salomón conocía la palabra de Dios, sí la conocía. Salomón era obediente a Dios, sí era obediente a Dios. Tenía temor por Dios, como él mismo escribió ahí en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero lamentablemente, hermanos, en sus postreros días, su corazón se inclinó a los ídolos. Como dije al principio, pecado que va contra Dios mismo, contra su divinidad, contra su posición, la posición que debe tener Dios en la vida del hombre. Él debe ser el primero y el único. Entonces, la idolatría es un pecado que ataca directamente a Dios y eleva a dioses, imaginaciones de hombre que realmente no existen, a la misma posición que Dios ocupa en el corazón de las personas. E incluso muchas personas, sus dioses están más elevados que el verdadero Dios, por encima del Todopoderoso. Ahora, como un hombre tan sabio, como un hombre que conocía la ley, como un hombre que Dios se le dirigió en sueños, que había estudiado tanto las hazañas de Dios con Israel, pudo cometer tan grave error, tan grave pecado? ¿Por qué falló Salomón de esta manera, hermanos? Y es porque debemos entender que por más sabios que seamos, si nos mal relacionamos, si compartimos continuamente con personas que no nos convienen, esas personas finalmente nos terminarán influenciando, hermanos. Y eso fue lo que hizo las mujeres a Salomón. Entonces, Dios es el único que debe ser honrado, adorado y servido. Él no permite que ninguno de sus siervos le den honra a otros dioses. De hecho, hermanos, recordemos que Israel salió de Egipto y fue idólatra hasta que volvieron de la cautividad de Babilonia. Hasta cuando Dios los echó de Babilonia, ya Ezequiel y todos esos Jeremías nos hace ver la idolatría feroz que tenía el pueblo de Israel, que honraban a Dios, pero también honraban
honraban y glorificaban y le prestaban adoración, culto a sus dioses. Y por esa razón Dios los echó de su tierra y los aniquiló en gran parte de ellos, y fueron pocos los que fueron cautivos a Babilonia. Salomón, hermanos, cometió el mismo pecado que el pueblo de Israel, pero era un rey sabio, había pedido sabiduría a Dios. ¿Dónde se fue esa sabiduría? ¿Qué pasó con esa sabiduría en su propia vida? Entonces ya sabemos, Éxodo 20, del 2 al 5, pues ya este mandamiento lo sabía Salomón, hermanos. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es todo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Todo eso lo violentó Salomón. Ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Precisamente esto se cumplió, hermano, porque el hijo de Salomón, como no tuvo sabiduría para gobernar Israel, y ya Israel está en una decadencia moral por causa de Salomón, resulta que Israel finalmente se dividió bajo el gobierno o el reinado del hijo de Salomón. El hijo de Salomón sufrió las consecuencias. Isaías 48:11 dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Y mi honra, dice Dios, no la daré a otro. Esto eran cosas que conocía Salomón. Salomón era un hombre muy adelantado y preparado en la palabra de Dios. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos, hermanos, ¿qué le pasó a Salomón al final de su vida? Pues lamentablemente sufrió las consecuencias de su codicia, porque nosotros no podemos saber qué es lo que hay en el corazón de la persona, pero podemos discernirla, entenderla por sus obras. Las obras de los seres humanos es lo que nos dictan cómo es su corazón. Una persona te dice: yo amo a Dios, pero no respeta sus mandamientos. Esa persona se está autoengañando ella misma, pensando que ama a Dios, pero la realidad es que no la ama, porque sus obras están dando testimonio de que no es así. Pues. Salomón, ¿por qué codicia? 1000 mujeres, hermanos, es una barbaridad. Era codicioso con las mujeres, quería tener muchas. También eso implica que tenía gran apetito sexual, no controlaba su carne, los deseos de su carne. Y tercero, lo que le pasó a Salomón es que el error de relacionarse con mujeres de pueblos paganos. Siempre está esa pregunta, hermanos. ¿Se salvó Salomón? Algunos piensan que no, otros piensan que sí. De hecho, Salomón, con toda la sabiduría y con toda la prosperidad que tuvo Israel, Salomón no es nombrado ni en el capítulo 11 de los héroes de la fe. Pero el único que sabe si se salvó o no es Dios. Muchos dicen que escribió al final Eclesiastés, donde dice el fin del discurso es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, él se salvó, pues. Pero lo que nos dice la palabra, lo que cierra la palabra de su historia en Reyes, es que él, su corazón no fue recto delante de Dios en su vejez, y se volvió un hombre, un rey idólatra. Entonces, la sabiduría de Salomón queda plasmada en sus escritos. Sin embargo, vemos que no fue sabio con respecto a sus matrimonios, sus concubinas y su propia vida. No tomó decisiones correctas. Para muchos, hermanos, te escucha a los hombres en todas partes, en todo tiempo, dice que mantener una mujer y relacionarse con una sola mujer y lidiar con ella es difícil. Usted lo escucha, lo hacen hasta en forma de chiste, de broma, algunos lo hablan muy serio.
Imagínense un hombre que se suponía que era sabio para gobernar el pueblo, llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. ¿Para qué? Entonces, Pablo lo dijo muy claro en 1 Corintios 7:28, más también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales, dice, tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar, porque siempre habrá momentos muy buenos en el matrimonio, hermosos. Hay matrimonios que han sido llevados muy bien, pero la cantidad de matrimonios que han sido mal llevados es muchísima, ¿no? Y que finalmente han terminado en fracaso. Un buen ejemplo de lo que hace una sola mujer en la vida de un hombre, imagínate 1000 mujeres, ¿verdad? Esa conversación todos los días una con otra, mira que hay que adorar a mi Dios, que mira que esto, que mira que aquello. O sea, yo me imagino cómo ese hombre lo llegaron a angustiar, pues ya un anciano, pues. Recordemos, por ejemplo, a Sansón, que con una sola mujer, su alma fue reducida a mortal angustia. Una sola mujer. Entonces, Salomón escribió mucho, hermanos, pero a veces se nota que sus escrituras, él mismo no siguió ese consejo o eso que él dice que debe hacer el hombre. Entonces, Salomón comienza el libro de Proverbios hablando sobre el consejo de Dios, capítulo 1, y enseñando sobre las consecuencias de desechar el consejo de Dios. Precisamente, ¿qué hizo él? Desechar el consejo de Dios. Salomón es un buen ejemplo para los predicadores. ¿Por qué, hermanos? Es una buena manera de advertirlos, porque puede ser que nosotros seamos muy buenos enseñando la palabra. O la discernimos y la trazamos correctamente, los hermanos están satisfechos con nuestra enseñanza, pero en nuestra vida resulta que hay cosas que no respetamos de Dios. Entonces, una cosa es enseñar la palabra y otra es fallar en su aplicación en nuestra vida. ¿Qué hizo Salomón, hermanos? Eso. Muchos son buenos enseñando, pero no son buenos obedeciendo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos Proverbios 1 del 1 al 7, fíjense lo que dice acá. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios, y sus dichos profundos. Y concluye esto que está diciendo, dice, el principio de la sabiduría es el temor es el temor de Jehová. Y fíjense lo que dice, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Acaso Dios no les había advertido contra las mujeres de otros pueblos? Claro que les advirtió, pero continuamente, hermanos. ¿Por qué Sansón perdió sus ojos? Por relacionarse mal, hermano. Porque esa mujer lo hizo que descuidara su compromiso con Dios, su voto, y revelara cuál era su debilidad. Entonces, Salomón demuestra su gran sabiduría en sus escritos, pero sus obras en la vejez fueron insensatas. Lo que lo que él escribió comenzando Proverbios. Por ello, aunque Israel prosperó y extendió su dominio durante el reinado de Salomón, sin embargo, al final del tiempo de Salomón, su decadencia moral y espiritual estaba muy mal. Para el final de su reinado se muestra, pues, que la decadencia de Israel ya era evidente, porque él le hizo muchos altares a los dioses de sus mujeres. Él mismo ayudó a que Israel, que era idólatra, se corrompiera aún más adorando a esos falsos dioses.
Entonces se muestra por la cantidad de altares construidos para los diferentes dioses de sus mujeres. Fíjense que la primera esposa que toma Salomón en Primera de Reyes 3:1 no es una mujer de su pueblo. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. ¿Por qué se emparentó? ¿Por qué se casó con la hija de un pueblo sumamente pagano que tenía cientos de dioses? Nada más del río Nilo tenía muchas deidades de ellos, deidades de diferentes tipos. Y esa mujer estaba contaminada con todo eso. Y él toma, la primera que toma, ya empieza a tomar malas decisiones. Claro, puede ser que lo hizo con un propósito político, pues, porque una costumbre que había en aquel entonces era que se unían, se daban en matrimonio para sellar el compromiso y la unión de dos reinos, de tal manera que se hacían amigos e inclusive aliados. Pero era justificable hacer eso cuando Dios les había prohibido que no lo hicieran. Entonces, Deuteronomio 7, del 1 al 5 dice, cuando Jehová tu Dios, esta es una advertencia por medio de Moisés al pueblo de Israel, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo. Y note lo que dice, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás, que es lo que acaba de hacer este Salomón con la hija del faraón, y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y lo dice, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que iba a pasar? Porque desviará tu hijo en pos de mí. ¿No le pasó eso a Salomón? Claro que le pasó eso, y era un hombre sumamente sabio. Entonces, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fíjese que Dios anunció por medio de Moisés que eso iba a pasar. Pero les advirtió para que ellos no cometieran ese error. El 5 dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis. eh, Salomón fabricó altares, y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Después en Éxodo 34, el 12 al 17 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, ¿ok? O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Y no te harás dioses de fundación. Entonces, Salomón se unió a muchas mujeres que no las necesitaba, hermanos. Y esas mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Su corazón dejó de ser recto delante de Dios. Se dejó llevar por sus apetitos sexuales, le dio rienda suelta a su carnalidad, a sus pasiones, y finalmente fue mal influenciado por todas sus mujeres de pueblos paganos. Él mismo escribió en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, él no siguió su propio consejo, necesitó a 1000 mujeres,
aunque había escrito en Proverbios 5, 18 y 19, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Pues. O sea, el propósito de Dios, un hombre y una mujer, pues. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Pero Salomón tenía 1000 mujeres, 2000 manos, ¿okay? 2000 bocas que lo satisfacían. ¿Para qué? Por eso él escribe vanidad de vanidades. Fíjense que Cantar de Cantar es un hermoso libro escrito por él, pero ahora uno se pregunta, ¿a cuál de todas sus mujeres lo escribiría? ¿Cuál sería esa amada que él se refería? Pues con 1000 mujeres es difícil definir a cuál fue que le habló. O de repente escribió el libro y era de toda la experiencia que él tuvo con tantas mujeres. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado, porque este ejemplo de Salomón nos atañe a nosotros también. Porque si nosotros permitimos que nuestro corazón sea inclinado al pecado, vamos a terminar perdiendo lo que hemos ganado hasta ahora. Pues. Si nosotros permitimos que Satanás gane ventaja en nuestras vidas, vamos a terminar perdidos. Y debemos tener mucho cuidado con quién nos estamos relacionando, hermano. Porque no crean que es fácil que un cristiano convierta a un inconverso, a un incrédulo. Pero es más fácil que un incrédulo arrastre al cristiano a sus prácticas. Entonces es bueno llevar una vida de amor y obediencia a Dios, pero si al final desechamos a Dios, comenzamos a hacer lo malo, ¿de qué nos servirá? La advertencia que hay en Ezequiel 33, 12 a 13 dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, dice, la justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare. O sea, nosotros podemos tener toda una vida de obediencia, pero si en algún momento caemos y no nos restauramos, no volvemos a los caminos del Dios, de nada va a servir todo lo que hicimos. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviera de su impiedad, o sea, si se arrepintiera. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado, fíjense, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y en otra parte, en 1 Corintios 15:33, dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dios advirtió al pueblo de Israel de esto, le advierte a los cristianos de esto, claro. A veces pensamos que somos invencibles y que nosotros vamos a convertir al mundo. Pues tengamos cuidado, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen un corazón que quiere honrar a Dios. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Desviaron a Salomón. Primera de Reyes 11, el 1 al 3 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Fíjense, de los pueblos que Dios le había dicho que no tomara, y de otros pueblos inclusive, dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, las amaba. Aparentemente era un hombre que se enamoraba fácilmente, porque nosotros sabemos que uno se enamora de una mujer es para toda la vida, pero enamorarse de 1000 mujeres hay que verle la cara. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, la mala influencia, desviaron
su corazón, hermano. Entonces, lo que Dios les había advertido por medio de la ley, que ya lo leímos en Deuteronomio y Éxodo, ¿ok? Y que Salomón conocía perfectamente, finalmente le perjudicó espiritualmente. Cometió el error de querer adorar y honrar a Dios, pero al mismo tiempo adorar y honrar a los dioses de sus mujeres. Y ese fue el problema de Israel siempre, hermano. Israel fue llevado cautivo, hermano, por eso, a Babilonia, porque ellos siempre trataron de adorar a Dios, pero también quemaban en los lugares altos, bajo todo árbol frondoso, este, adoraban a Baal y a otros falsos dioses. Entonces eran de doble corazón. Querían honrar a Dios, pero también honraba a los dioses de otras naciones. Y vemos cómo este hombre, el más sabio del mundo, después de Cristo, claro, finalmente cayó. ¿Y por qué cayó? Por no controlarse, por no tener templanza, dominio propio y por relacionarse mal. ¿Sirve de advertencia para nosotros? Desde luego que es una gran advertencia. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces estamos metidos en las cosas del mundo, nos tatuamos como la gente del mundo, andamos en fiesta, aunque no tomemos, pero entonces andamos compartiendo con borrachos, groseros, queremos tomar las modas del mundo y resulta que entonces eh, buscamos pareja, pero a veces la pareja ni siquiera nos importa si es una mala influencia para nosotros. Hay que tener cuidado, porque el problema de Salomón fue que tantas mujeres finalmente contaminaron su corazón. En Primera de Reyes 11, del 4 al 8, sigue diciendo, y cuando Salomón era ya viejo, no, ya esto lo leímos, disculpen, ¿okay? Jeremías 19, del 3 al 5. Vamos a ver que ellos también cometieron este pecado. Dirá pues, oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá. Esto es ya justamente en el tiempo de que Nabucodonosor estaba en sus campañas de guerra y ya había tomado control de muchas naciones. Y bueno, lo que faltaba era que Israel finalmente fuese llevado cautivo. Dice, y moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar. ¿Por qué iba a traer mal? Tal que a todo el que lo oyere le retiñían los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar. ¿Cómo lo enajenaron y cómo abandonaron a Dios? Ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, porque ellos sacrificaban a sus hijos. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en el holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino el pensamiento. ¿Qué pasó? Vino la ira sobre Israel, pero también el hijo y la nación de Israel también sufrió las consecuencias del pecado de Salomón. Entonces vino la ira de Dios sobre Israel por causa del pecado de Salomón, así como había beneficiado al pueblo, ¿verdad? E hizo grandes conquistas, los enriqueció, llenó de paz todo, pues al final de su vida, lo que hizo con las manos lo destruyó con los pies, como decimos nosotros. En 1 Reyes 11, 9 al 12 dice, se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Se apartó, hermano. ¿Sí? Que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó a Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, dice, romperé de ti el rey y lo entregaré a tu siervo, sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. El hijo era el que iba a sufrir
como dice en otra parte de la dentera. Y Salomón, Dios no lo castigó en ese momento por amor a David. Pues. Fíjense la buena influencia, ¿no? La gran influencia de David benefició a Salomón, pero la mala influencia de Salomón perjudicó a Israel y perjudicó a su hijo. Y eso es algo que pasa en toda familia. Si los padres enseñan, guían correctamente a sus hijos, serán buena influencia para ellos. Pero si no es así, serán mala influencia. Entonces, para concluir, hermanos, ¿se salvó Salomón? ¿Es posible? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Si se arrepintió, Dios lo perdona porque Dios siempre perdona al que se arrepiente. Pero si no se arrepintió, es posible que no se salvó. No sabemos. Lo sabremos cuando estemos en el seno de Abraham. Su error fue darle rienda suelta a su carnalidad, a las pasiones de la carne. Tuvo tantas mujeres que finalmente ella le hicieron apartarse del Dios vivo. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo, pero no tuvo sabiduría para llevar su vida ordenadamente y no apartarse de Dios. Además, aprendemos de que, y esta pregunta es para nosotros, ¿de qué sirve que pregonemos la palabra de Dios cuando no la respetamos en nuestra vida y hacemos malas obras? Muy bien, hermanos, ese era el mensaje de hoy. Espero que les pueda ser de utilidad, que nuestro buen Dios nos bendiga para que sigamos un buen ejemplo y seamos obedientes a Dios y que nunca le desechemos, ¿ok? Que Dios les bendiga. Hermano Jaime.